El dolor psíquico, ¿no? Ese dolor de la mente, hace daño, por definición. Pero no se limita solo a eso. Muchas veces el dolor te aparta de vivir la clase de vida que querrías vivir. No hay duda de que una persona con un trastorno de pánico no querría volver a experimentar ese sentimiento de miedo extremo porque es algo tremendamente desagradable. Pero de ese malestar forma parte también el hecho mismo de que el pánico nos está obstruyendo el camino del vivir mismo, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Las personas que sufren de ataques de pánico, ¿no? O sea, cuando ya dejamos de hablar de miedo, ya pasamos a algo más serio, ¿no? Como las fobias, ¿no? Esto que hoy en día tantas personas experimentan de tener esa fobia, por ejemplo, a salir de casa o hacer cualquier actividad X, o ante cualquier situación que pueda sucederles, ¿no? Ya sienten ese pánico. Entonces, obviamente, eso me corta el poder salir a la vida, ¿no? Y seguir viviendo normalmente. Hola, Silvana. Entonces, bueno, esto del dolor psíquico es, creo que una realidad para todos nosotros, no es para algunos. Lo que pasa es que, bueno, acá estamos hablando de cuando ya hay algo serio, ¿no? Como un trastorno de pánico, ¿no? Que obviamente nadie quiere experimentar. Es conveniente que te des cuenta de hasta qué punto el pánico que sientes, ¿no? Se está convirtiendo en tu principal foco de atención, ya que llega a interferir en todas tus demás actividades, ¿no? Estamos hablando ya de este miedo, ¿no? Que paraliza, ante el cual nosotros ya cambiamos toda nuestra performance de vida, porque como estamos todo el tiempo en ese pánico, obviamente nos impide hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos a imaginar, por un momento, que alguien nos toca con la varita mágica, que sería lo hermoso, que nos toquen con la varita mágica y todo desaparezca, ¿no? En este caso, alguien nos toca con la varita mágica y el pánico desaparece, se esfuma, ¿no? Entonces imagino que me despierto una mañana y de pronto, sin ninguna razón, la depresión crónica que he estado padeciendo durante todos estos años, o ya sea ansiedad, preocupación, bueno, cualquier conflicto emocional que experimentemos, de repente descubrimos que desapareció, así, por arte de magia. Todo el dolor se ha terminado, ¿no? Y las preguntas son, ¿qué haríamos si esto sucediera, no? Pero literalmente, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo querrías que fuera tu vida? ¿Hasta qué punto tu lucha psíquica ha estado interfiriendo en tus metas y aspiraciones? ¿No? Nos preguntaríamos, ¿qué haríamos si todo ese dolor de repente desapareciera? Por arte de magia, ¿no? Si sufres un trastorno de pánico, puede que te sientas demasiado asustado para implicarte en actividades que en una situación normal llevarías a cabo por el propio miedo a que el pánico pueda ser acto de presencia. Puede que ya no te atrevas a ir al supermercado porque temes que allí podría darte un ataque de pánico, ¿no? Porque este es otro inconveniente con el que se encuentran las personas que sufren estas fobias, ¿no? O estos ataques de pánico, porque piensan que les va a dar en cualquier lugar, ¿no? Tal vez te sientas incómodo en reuniones sociales porque no quieres que nadie se dé cuenta de tu pánico. Tienes amigos con los que te sientes seguro, pero también dependes de sus propios programas y disponibilidad. Y empiezas a vivir tu vida adaptándola a tu problema, y el resultado es que la vida se te va volviendo más y más limitada y cada vez menos flexible, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Ir restringiendo cosas que antes hacíamos y que de repente dejamos de hacer debido a que tenemos miedo que nos dé miedo, ¿no? Que nos agarre ese ataque de pánico. Bueno, y el ejercicio, de la varita mágica, ¿no? Es
trabajar con estas siguientes frases. Sí, y ahí voy a poner el problema que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si la ansiedad, vamos a suponer, ya no fuera un problema para mí, entonces yo podría, y tengo que completar, qué es lo que podría hacer si ya ese problema X que yo tenía desapareciera. Si no tuviera ansiedad, por ejemplo, no estamos hablando de ansiedad por decir cualquier emoción, ¿no? Yo podría y lo que sea, ¿no? Pero para hacer este ejercicio lo que tenemos que hacer es recurrir justamente a esa hojita del inventario que hicimos la vez anterior del sufrimiento y tomar la que nos parezca más importante, ¿no? Puede ser la primera de todas ellas que anotamos, o puede ser la tercera, cuarta, no importa, pero que ahora yo la estoy leyendo, esa hojita, y detecto que de todas esas, la que me parece más apropiada para este ejercicio que yo quisiera que desapareciera, y qué haría en el caso que desapareciera, y esa es la que voy a anotar, ¿no? Por ejemplo, acá por eso dice, ¿no? La que hubiese puesto en el primer puesto de mi lista. Probablemente ese va a ser un asunto que está interfiriendo en gran medida en tu vida. Empieza por anotar tu problema, pero no escribas aún qué harías si ese problema hubiera desaparecido, ¿no? O sea, primero anoto el problema. Y todavía no anoto lo que haría. Primero lo que busco es en el inventario eso que me causa sufrimiento. Me detengo un momento y pienso qué haría si ese sufrimiento desapareciera de pronto. Lo más importante de este ejercicio no es pensar lo que te podría gustar hacer un día determinado si tus problemas ya no estuvieran atormentándote. No. La idea no consiste en celebrarlo diciendo mi depresión ha desaparecido, me voy a Disneylandia. De lo que se trata es de que pienses de un modo más amplio en cómo cambiaría el curso de tu propia vida si esa lucha continua con el dolor emocional ya no fuera un asunto a tener en cuenta. Por eso para hacer este ejercicio tengo que estar bien atento y darme cuenta y pensar bien, a ver qué realmente, si ese problema emocional que tengo en la actualidad, ¿no? Desapareciera de repente de la noche a la mañana, ¿qué es lo que cambiaría en mi vida? ¿No? Realmente, no le tengo que buscar mucha lógica ni nada. O sea, lo que me surja, que a mí me viene hoy, en este momento, ¿qué es lo que desaparecería, ¿no? Lo que pasaría, ¿no? Lo que me permitiría hacer, ¿no? Si la ira, por ejemplo, ¿no? Ya no fuera un problema para mí, acá tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que el problema es la ira. Podría tener más relaciones íntimas. Si no tuviera tanto estrés, trabajaría más en mi carrera e intentaría encontrar el empleo que siempre soñé tener. Si no me sintiera tan ansioso, viajaría y participaría de una manera más plena en la vida, ¿no? Que hay ejemplos de cómo lo podemos completar. No es que lo tengamos que completar así, lo vamos a completar como a nosotros nos parece o sentimos, ¿no? No como está ahí tal cual el ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Son 3 ejemplos ahí para orientarnos. Todos tus problemas te abren 2 fuentes de dolor. Cada problema que nosotros tenemos nos abren 2 fuentes de dolor. No es solo tu ansiedad o depresión o tu preocupación es lo que te genera dolor. Tu dolor consiste también en que te impides a ti mismo vivir la clase de vida que te gustaría llevar. Y si nos detenemos a pensar un poquito, a reflexionar sobre esto, nos vamos a dar cuenta que sí. Porque cada llamado problema que nosotros tenemos, ¿no? Ya sea como acá en este ejemplo que dice la ansiedad, la depresión. Bueno, eso que me genera dolor en mi vida. No importa, cada uno tendrá lo suyo. No es solo el dolor en sí o el problema en sí, ¿no? Esa fuente de dolor, sino que también me impide, al mismo tiempo que siento el dolor,
llevar la vida que me gustaría llevar. Hay actividades en las que implicaría si no fuera por tu sufrimiento y el papel que ha venido desempeñando en tu vida, ¿no? ¿Cuántas cosas nos prohibimos hacer en nuestra vida debido a ese dolor o ese miedo o ese lo que sea, esa emoción recurrente que tenemos, ¿no? Y de esto es de lo que estamos tomando conciencia, no solo de lo que padezco, sino también lo que me impide hacer. Por eso son dos fuentes, ¿no?, que se abren. El problema que elegiste en los ejercicios anteriores se refiere al dolor de presencia. Es decir, el dolor de presencia es el tema que está presente y que tú preferirías que desapareciera. Ese dolor que tengo ahora y que tengo siempre que me encuentro en el momento de ahora, ¿no?, en la presencia de ese dolor, ese que me impide siempre, ¿no?, hacer algo y que yo prefiero que desaparezca. Por ejemplo, la ansiedad social puede ser un ejemplo del dolor de presencia. La ansiedad que experimentas en situaciones de contacto social es real y está presente en el momento en que la experimento. En el momento que experimento esa ansiedad está presente en ese momento, ¿no? Y puede que tú desees que desaparezca. Sin embargo, la ansiedad persiste frente a todos tus esfuerzos por derrotarla. En eso consiste el dolor de presencia. Ese que por más que yo lucho para que se vaya, sigue estando, siempre presente. Las actividades en las que te implicarías si las cosas fueran de distinta manera, representan otro tipo distinto de dolor, el dolor de ausencia, ¿no? Si yo no tuviera este dolor, podría tal cosa, ¿no? Por más que el dolor está, pero ya se ausenta, porque yo me doy cuenta de que si yo no tuviera eso, entonces podría tal cosa en la vida. Y ese es el dolor de ausencia. Por eso hablamos de un dolor de presencia y un dolor de ausencia. Es el dolor que se sitúa en la cumbre de los dolores, el sufrimiento en la cumbre de los sufrimientos. No solo tienes que arreglártelas con el dolor inmediato que se deriva de tus pensamientos, sentimientos y sufrimientos físicos, también tienes que luchar con el dolor producido por el hecho de que tu propio dolor te impide vivir la clase de vida que a ti te gustaría llevar, ¿no? Esa conciencia que tomo de lo que me impide hacer mi dolor, o sea, o mi problema, es el dolor de ausencia. El dolor de presencia es el que estoy experimentando ahora, ¿no? Cuanto más vives tu vida tratando de evitar el dolor de presencia, este que estoy sintiendo ahora, ¿no?, solo consigo un dolor mayor, especialmente bajo la forma de dolor de ausencia, porque al mismo tiempo que lo siento, ya me estoy cortando o privando de eso que yo podría hacer si no tuviera ese dolor, ¿no? Está como enredoso, pero se entiende, ¿no? Porque es como lo que pasa esto y me impide hacer lo otro, ¿no? Mientras más me empeño en librarme del dolor de presencia, mayor dolor de ausencia he estado experimentando, ¿no? O sea, a mayor dolor, o sea, más lucho contra el dolor ahora, en mi presente, más dolor de ausencia voy a sentir o voy a experimentar. Si es esto lo que te ha ocurrido, tal vez hayas sentido que la vida se cerraba a tu alrededor y puede que te hayas sentido atrapado en una especie de trampa, ¿no? Es esto que nos sucede a todos cuando decimos, no, pero esto es imposible. Nunca voy a poder con esto, no lo voy a lograr, ¿no? ¿Vieron esas trampas en las que nos encerramos a nosotros mismos porque sentimos que con eso no vamos a poder nunca, ¿eh? Por eso ahí nos damos cuenta que estamos en lucha. Bien, entonces, a ver qué dice. Obviamente que todo esto está sucediendo en nuestras mentes,
¿Pero qué es esto de la mente humana? ¿Por qué somos tan diferentes de los pájaros que vemos volar desde la ventana? ¿Y por qué sufrimos de este modo? Este tipo de preguntas han confundido a la humanidad durante millones de años. La conducta humana está dirigida en buena medida por redes de relaciones mutuas denominadas marcos relacionales, ¿no? Se denominan así y ahora vamos a ver por qué se llaman marcos relacionales. Tales relaciones constituyen el núcleo del lenguaje y de la cognición humanos y nos permiten el aprendizaje sin necesidad de tener una experiencia directa. Por ejemplo, un gato no tocará 2 veces una estufa caliente, pero necesita haberlo hecho al menos la primera vez para hacerse una idea. En cambio, un niño no necesita tocarla nunca para aprender, porque verbalmente que la estufa puede quemar. En el mundo externo, esta habilidad resulta una herramienta inigualable, pero, en términos de experiencia interna, las reglas verbales pueden llegar a limitarnos la vida en modo increíble, ¿no? Por eso, debido al lenguaje verbal, como nosotros nos dicen o nos dijeron nuestros padres o quien sea, que eso es malo si lo hacemos, ya nos implantaron una idea de que la estufa quema, ¿no? Por un lado, es una herramienta buena, porque mediante el lenguaje yo le puedo advertir a otro lo que le va a pasar. Pero internamente, estas reglas verbales son las que nos limitan justamente de un modo increíble. Los seres humanos piensan de manera relacional. Los no humanos aparentemente no. El significado preciso de todo esto se explicará a lo largo de todo este capítulo que vamos a ver hoy, y los humanos somos capaces de relacionar arbitrariamente objetos de nuestro entorno, ¿no? Pensamientos, sentimientos, tendencias de comportamiento, acciones, básicamente cualquier cosa, con otros objetos de nuestro entorno, pensamientos, sentimientos, básicamente cualquier otra cosa, por medio de prácticamente cualquier tipo de relación. Y estas relaciones las establecemos con estas frases que usamos de lo mismo que, semejante a, mejor que, contrario a, parte de, causa de, etc. Por eso nosotros, aparte de ser seres de relación, porque no podemos vivir aislados, nuestro lenguaje también es relacional. La manera en que pensamos es relacional. Todo es relacional. Porque tenemos una mente que es dual, ¿no? Que va entre estos dos polos, ¿no? Entonces el significado de esto, ¿no? Es que los humanos somos capaces de relacionar arbitrariamente, ¿no? Objetos de nuestro entorno, pensamientos, sentimientos, tendencias, comportamientos, con otros objetos de nuestro entorno, ¿no? O sea, hacemos asociaciones, pero estas asociaciones son arbitrarias, o sea, no son, a ver, algo que es arbitrario para poder explicarlo, o sea, no tienen una lógica, realmente, es como nuestra propia lógica, ¿no? Yo asocio un pensamiento con un sentimiento X, ¿no? Y así lo hacemos siempre. Por eso acá, ¿no? En esta parte de volver para atrás, ¿no? O sea, una cosa la asocio con otra cosa de mi entorno, ¿sí? Y establezco esas relaciones mentales, ¿no? Usando esto lo mismo que, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto que me pasa es lo mismo que pasa acá, en esta situación, ¿no? O es semejante a esto. O si no, comparamos, es mejor que, o es diferente a, o es parte de, o es a causa de. Siempre estamos estableciendo relaciones, ¿no? Hola Yolanda, bienvenida. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que el lenguaje es relacional.
esta característica de ser relacional, el pensamiento, el lenguaje, todo es relacional, resulta esencial para el funcionamiento de la mente humana, porque constituye nuestra ventaja evolutiva clave y le ha otorgado a la especie humana un papel dominante en el reino animal. La capacidad de pensar en forma de relaciones nos permite analizar conscientemente nuestro entorno, desarrollar herramientas, encender fuego, crear arte, fabricar ordenadores, incluso crear impuestos. Pero esta misma capacidad también es la que genera el sufrimiento. O sea que por un lado es bueno porque nos permite, debido a determinados conocimientos previos que tengo, poder relacionarlos con otros para fabricar algo nuevo o inventar algo, lo que sea. Pero al mismo tiempo es justamente esa capacidad de relacionar que nos genera el sufrimiento. O sea que por un lado es bueno y por otro lado no, nos perjudica, ¿no? A menudo las palabras sobre el lenguaje fueron previamente metáforas y su etimología se centra en un núcleo de relaciones. Por ejemplo, la palabra símbolo, que proviene de la antigua raíz griega bol, que significa lanzar, combinada con sim, que significa lo mismo. Símbolo literalmente significa lanzar como lo mismo. Cuando nuestras mentes nos lanzan palabras, tales palabras nos parecen precisamente las mismas cosas a las que en realidad se refieren, ¿no? Esto es como lo que vimos la otra vez, ¿no? Que cuando yo pienso paraguas, se me aparece la imagen de paraguas en la mente, ¿no? Enseguida lo relaciono con un símbolo. Automáticamente la mente hace eso. Cuando pensamos, lo que hacemos es relacionar acontecimientos de manera arbitraria. Los símbolos traen de nuevo objetos y acontecimientos porque están relacionados con esos acontecimientos como si fueran lo mismo, ¿no? Son asociaciones, que fíjense en que ya Carl Jung, ¿no? En su método de las asociaciones, bueno, Freud también me parece que trabaja, bueno, los psicólogos trabajan mucho con las asociaciones, ¿no? Porque yo asocio algo con otra cosa. Tales símbolos entran a formar parte de una amplia red que nuestra mente genera y expande continuamente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es como, así como fíjense en las neuronas, ¿no? Del cerebro están como redes. Por eso, bueno, todo es una red, ¿no? Por eso todo es sistémico. Por eso a mí me gusta tanto esto de la sistémica, de las constelaciones, porque te aclaran muchas cosas. Porque te vas dando cuenta que, bueno, así como nosotros mismos formamos un sistema en sí mismo, este sistema está relacionado con otros sistemas. Forma parte de otro sistema, de otro sistema, de otro sistema. Podríamos nombrar varios tipos de marcos relacionales que establecemos, ¿no? Uno de ellos son los marcos de coordinación, en los que decimos cosas como lo mismo que, semejante a, como, esto es lo mismo que, ¿no? Como la coordinación entre dos cosas, ¿no? Esto es semejante a, esto es como esto, ¿no? Marcos temporales y causales, que incluyen el antes y el después. Cuando decimos, si pasa esto, entonces lo otro. A causa de esto, entonces lo otro, ¿no? Esto es padre de esto, ¿no? Y así. Marcos comparativos y evaluativos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo comparo, ¿no? Y digo, mejor que, esto es mejor que, aquello es mayor que, aquello es más rápido, más bonito. Marcos deícticos, que son marcos que se refieren a la perspectiva del hablante, como decir yo, tú o aquí, allí. Marcos espaciales, cuando me refiero a la distancia, ¿no? Si está cerca o está lejos. Así es nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, ¿no? Y así como vimos el otro ejercicio, ¿no? De la varita mágica, de que si me desapareciera el dolor ese, el problema ese, podría ser tal cosa. Ahora vamos a ver otro ejercicio
que se llama relacionar cualquier cosa con cualquier otra, ¿no? Todos estos ejercicios son buenos hacerlos, ¿no? Porque, digamos, lo que nos permite, digamos, comprobar si es cierto es hacer el ejercicio, porque si me lo quedo así en la mente es como que es una cosa que digo, ah, sí, y no nos sirve. Está bueno ponerse, primero hacer el inventario, como dijimos la otra vez, ¿no? El sufrimiento y desde cuánto hace que lo tenemos. Después, bueno, dedicarse a hacer esto de, si me imaginara que mi problema desaparece, qué cosas me permitiría hacer. Y ahora este ejercicio que sigue, que es relacionar cualquier cosa con cualquier otra para que comprobemos que realmente nuestra mente funciona así. Relaciono cualquier cosa con cualquier otra, ¿no? Y así funcionamos, ¿no? Como dice Silvana, ¿no? Que somos seres lingüísticos, claro, y simbólicos. En nuestro lenguaje es así. Por eso es como que somos tan complejos, ¿no? A veces ni nos entendemos ni nosotros. Menos vamos a entender a los demás. Entonces, lo que hay que hacer acá es escribir un nombre concreto, ¿no? Puede ser cualquier objeto o animal o lo que sea que me venga a la mente, ¿no? Y a continuación escribir otro nombre concreto. Sin pensarlo mucho. O sea, lo que me venga, ¿no? Yo hago tortuga y no sé, después pongo lechuga, qué sé yo, no sé, ¿no? Dos objetos o dos animales también pueden ser. O un objeto y un animal, ¿no? Y después de que escribí eso, ¿no? Así inconscientemente, ¿no? Sin pensarlo demasiado. Ahora sí voy a mirar a ver qué escribí. Y ver si puedo darme cuenta de qué manera el primer objeto que escribí se parece al segundo. Cuando haya conseguido una buena respuesta, preguntarme, ¿de qué manera es el primero mejor que el segundo? ¿No? Vamos a suponer que escribimos tortuga y lechuga, ¿no? Entonces vamos a decir, sí, la tortuga es mejor porque es un animal y, no sé, camina y, no sé. En cambio la lechuga es un vegetal, no hace nada, qué sé yo. Cuando tenga una respuesta, me voy a preguntar, ¿de qué manera el primero es padre del segundo? ¿Puede ser el primero padre del segundo? O sea, tener más primero, o sea, origen, ¿no? Haber dado origen al segundo. Encontrar una respuesta a la última pregunta puede que no nos resulte demasiado sencillo, porque es cierto, yo escribí tortuga y lechuga, voy a decir, pero ¿qué tiene que ver la tortuga con la lechuga, no? Pero no hay que desanimarse porque la respuesta en algún punto nos va a llegar. ¿De qué manera el primero es padre del segundo, no? Puede ser que me venga que la lechuga es el alimento que come la tortuga, ¿no? Tendría que haber una tortuga para que la lechuga pueda hacer comida, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? La última pregunta tal vez sea la más difícil, pero si me empeño siempre podré encontrar una respuesta. Y observa que las buenas respuestas, de alguna manera, parecen reales en el sentido de que la relación que tú estableces parece estar realmente en o justificarse por relacionados. Es decir, la mayor parte de las veces no parecen arbitrarias en absoluto, ¿no? Acá puse la definición de arbitrario para que se entienda bien, ¿no? Que es un adjetivo que significa que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona. Y no obedece a principios dictados por la razón, ¿no? La lógica o las leyes, ¿no? O sea que tiene lógica para mí, pero no es la lógica pura, ¿no? Es lo que a mí me parece, para decirlo así, de una manera más criolla. Entonces, las buenas respuestas de alguna manera parecen reales, en el sentido de que la relación que tú estableces parece estar, ¿no? Justificar los objetos relacionados. Para mí, pero no para todos, ¿no? La mayor parte de las veces no parecen arbitrarias en absoluto.